Julián Shivin Lerman, espero que haberlo pronunciado bien el apellido, si no es así le pido mil disculpas. Está muy bien. Es periodista de investigación y vamos a hablar de la causa AMIA. Yo quisiera arrancar, después Karen tiene algunas otras preguntas particulares que hacerle, sobre esta renovación que hay año tras año, de esa necesidad que tenemos de que sea por fin el año. ¿Hay una necesidad o tenemos realmente este año vínculos como para decir es el año para saber o empezar a saber qué pasó? Bueno, ante todo, muchas gracias por recibirme. Ciertamente creo que es un año de mayor esperanza en virtud de que parece haber una vocación más genuina y con un compromiso político más claro de asistir a este esclarecimiento. Lamentablemente es una causa que tiene ya un par de décadas de investigación y ha tenido muchos zigzags. Es una causa radiactiva realmente, ha contaminado a todo aquel que se ha vinculado a la misma. Y con un cambio de gobierno tras 12 años de una causa que vino primero respaldada, pero después muy embarrada toda la cancha, es natural que la sociedad argentina hoy tenga una esperanza mayor que la comparto y que creo que, bueno, es de esperar. Sucede que los precedentes, la historia de cómo viene la causa, a 20 años del hecho, bueno, requiere todo un rearmaje muy fuerte de lo caminado, despejando lo que no corresponde que esté en ese lugar, de lo que sí debería estar, y empezar a allanar el camino hacia la plena verdad y justicia. Bueno, justamente a propósito de este rearmado, Sabrina Namer, Roberto Salum y Leonardo Filippini están reemplazando a Alberto Nisman, y son ellos quienes dieron a conocer ahora a todos, al gran público, cuestiones que tal vez los investigadores sabían, pruebas, documentos que no fueron guardados, 1.200 metros lineales de cajas, de cosas que algunas sirven, otras no, amén de, lógicamente, una enorme causa que se ha abierto por encubrimiento, un cadáver que se le han cortado los dedos y que nadie sabe, perfiles genéticos. ¿Cómo puede, después de 22 años, ponerse en su lugar todos estos datos? ¿Se puede? Sí. Queremos creer que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Todo creo que depende del profesionalismo de los involucrados. Por ejemplo, el caso del fiscal Nisman demuestra que como un solo hombre con un respaldo político y de inteligencia adecuado puede realmente llevar una causa e encauzarla a donde debería ir. En este caso hay fiscales que heredan una causa que, como dije, viene muy maltratada y sobre todo con un precedente de un fiscal con una muerte muy extraña que todavía no ha quedado dilucidado qué realmente es lo que ha ocurrido. Pasa a la justicia ordinaria, cosa que entorpece aún más, ¿no? Absolutamente, y que hay una altísima sospecha y muy fundada de que pudo haber sido o inducido a un suicidio o asesinado, digamos. Como hipótesis es realista, es razonable considerarla. De manera que los fiscales que investigan ahora heredan toda una carga hiperpesada, no solo de una causa difícil, sino con un precedente de un fiscal muerto en estas circunstancias muy raras y sospechosas. Pero sí, creo que es posible. Hay muchos precedentes internacionales fuera de la Argentina en casos de terrorismo de esta envergadura, de este tipo de involucramiento mundial, de grupos terroristas extranjeros, donde sí han sido dilucidados y se han revelado la verdad, de manera que la Argentina no tendría que ser una excepción en esto. Julián, el hecho de haber adoptado el gobierno la decisión de dar marcha atrás con el memorándum de entendimiento con Irán, digamos, ¿ese hecho marca la apertura de las esperanzas a que se avance en la investigación y que se logre la verdad? Yo creo que sí, y definitivamente ha removido un escollo que fue creado innecesariamente en la búsqueda de esta verdad y de esta justicia. Es decir, lo que venía sucediendo con la causa AMIA fue inicialmente toda una maradeja de complicaciones, de jueces y fiscales procesados, de políticos involucrados, que esto quedó un poco corrido al lado en lo que hace a la escena local del asunto. Pero la dimensión internacional del ataque, es decir, el involucramiento de Irán a través de Hezbollah, su arma de choque internacional, quedó fehacientemente comprobado por nuestra justicia, por el propio fiscal Nisman demostrado y por, sobre todo, la Interpol, que es la agencia que reúne a todas las policías del mundo que consideraron que las pruebas eran lo suficientemente sólidas, la causa lo suficientemente robusta como para decir, sí, hay que emitir órdenes de captura internacional contra altísimos dirigentes de las esferas políticas, militares, religiosas y diplomáticas de Irán. Ahora, ¿esas pruebas quedaron acreditadas, Julián? ¿Sé por qué se lo pregunto? Porque este cambio de paradigma que usted plantea, que el cambio de paradigma que viene con el cambio de gobierno, en el medio estuvieron los servicios de inteligencia. Sí. Y una guerra interna. Claro, ¿qué quedó después del paso de los servicios en la causa, muy involucrados, lo hemos sabido en este último tiempo,
¿Qué quedó más allá de presunciones? Bueno, no es un tema de presunciones. Entiendo la pregunta porque cuando se involucran agencias de inteligencia hay una sospecha natural de que hasta qué punto las pruebas son verdaderas o hasta qué punto es prolija la causa, obviamente. Pero sin el involucramiento de agencias de inteligencia, este tipo de causas son imposibles de investigar verdaderamente. Un fiscal en un despacho jurídico, por así decir, él solo no podría acceder a las huellas digitales, como en este caso es de Hezbollah. Necesita el apoyo de agencias de inteligencia. Obviamente uno espera que haya un nivel de credibilidad. Pero dejando de lado la duda respecto de los investigadores, yo quisiera despejar duda del lado de los perpetradores. Y cuando te pones a hablar de Irán y de su récord internacional en materia de promoción de terrorismo, te das cuenta que ya las chances de que sean válidas las acusaciones son muy altas. Primeramente porque cuando hablo de Irán hablo del régimen, no del pueblo iraní. Separemos las aguas. Bien, Estamos hablando bien dicho. del gobierno de Irán de los últimos 30 años, que es un gobierno fundamentalista, teocrático, represor domésticamente, promotor de terrorismo a nivel internacional e involucrado en el desarrollo de un programa nuclear ilegal hasta ahora que se negoció el acuerdo, ¿no? Ahora, si uno mira el pedigrí de Irán en este sentido, hoy en día lo ves involucrado promoviendo inestabilidad y terrorismo en el Líbano, en Gaza, en Siria, en Irak, en Yemen y en Bahrein. ¿Okay? De manera que cuando existe una acusación contra un gobierno con esta conducta y con precedentes de haber hecho atentados terroristas, Hezbollah por medio, en muchas partes del mundo, las chances de que las agencias estén mintiendo o desviando la cosa me parece que se limitan un poco. Hablabas de Irán. Vinieron los presidentes de AMIA, AIDA aquí y coincidieron en pedir a los organismos internacionales que ayuden para que Irán pueda, no sé si la palabra es entregar, permitir, será que comparezcan las personas que están siendo investigadas, en definitiva. ¿Crees que eso pueda ser posible en la presión internacional, si no se demostró hasta ahora? Lo veo muy remoto. Lo veo muy remoto por dos motivos. Primero, porque Irán alega que no está involucrado, no hay un reconocimiento iraní. De manera que en tanto la medida del gobierno de Irán sea decir, no, nosotros no fuimos, no tiene sentido lógico que entreguen a nadie. Y en segundo lugar, aún si hubiera un reconocimiento, sería muy improbable que un gobierno voluntariamente involucrado en las altas esferas entregue a sus propios perpetradores. Es decir, distinto es el caso cuando vos tenés un gobierno cuyos ciudadanos hicieron algo que desafió la política exterior de esa nación, entonces quieren corregir la situación. Pero en este caso el propio gobierno es el perpetrador, de manera que es muy difícil que hagan eso. Julián, tenemos y hablamos del atentado a la AMIA, pero tenemos que retrocedernos en el tiempo y tenemos el atentado a la embajada. Después vino el atentado en Estados Unidos a las Torres Gemelas, estuvo el atentado en Londres, en Madrid, hasta los últimos, el reciente en Niza, en Francia. Digo, el mundo tiene elementos, herramientas para luchar contra este terrorismo que es cada vez en escala ascendente. Herramientas tiene, por supuesto que sí. Si uno hace una comparación de fuerzas, objetivamente hablando, y vos decís, bueno, veamos, ¿cuál es la capacidad en materia militar, de inteligencia, de recursos humanos, políticos y económicos de las naciones atacadas en oposición a los grupos terroristas que están atacando? La balanza es claramente fuerte a favor, digamos, del mundo libre o de Occidente, e incluso de las naciones árabes y musulmanas que también son víctimas de este flagelo, como hemos visto, ¿no?, en Irak y en Arabia Saudí en las semanas pasadas. De manera que en realidad debería ser relativamente sencilla la guerra. Lo que ocurre es que la naturaleza de la confrontación es muy asimétrica. No son ejércitos convencionales que luchan en un definido campo de batalla, sino que son grupos terroristas que operan en las sombras, incluso apelando a las lealtades de individuos que se identifican con la causa y no necesariamente participaron de un organigrama vinculado a la organización, como ocurrió aparentemente en el caso recién de Niza. De manera que, en este sentido, requiere una respuesta distinta de lo convencional, pero no por eso es imposible de ganar. Es decir, la lucha contra el terrorismo se puede ganar. Requiere una serie de medidas, sobre todo en el área de la cooperación de inteligencia, en el área educativa, es decir, de la concientización pública respecto de qué es el terrorismo. Y bueno, y el aspecto militar también tiene que estar en lo que refiere al ataque específico a los Ahora militantes. se compensa ese desequilibrio de fuerzas. Los gobiernos, los estados respetan tratados internacionales y leyes, o deberían hacerlo. En cambio, los grupos terroristas no lo hacen, ¿verdad? Entonces, es como
el terror, la palabra terrorismo, terror, es lo que se instala en el universo colectivo y es lo que se genera. Que un camión pueda generar lo que generó, Claro. ¿cómo se detiene? ¿Cómo se puede evitar? Los Así lobos es. solitarios, ¿no? Bueno, el punto es que si uno evalúa la historia del terrorismo del último siglo, ¿no? Desde los anarquistas rusos en adelante, de fines del siglo XIX en adelante, que es cuando surge el fenómeno del terrorismo político moderno, te encontrás con que primero los terroristas buscaban un cambio de gobierno o más que nada destruir monarquías y demás. Con el tiempo fue pasando a una expansión de ataques a civiles de maneras muy brutales, donde el factor atrocidad quedó elevado en virtud de la tecnología y el acceso a armas de destrucción masivas. Y sobre todo pasó de un ataque de naturaleza laica, por así decir, donde el terrorista quería sobrevivir al ataque, a un ataque de naturaleza religiosa, donde en el caso del terrorista islámico busca morir en el ataque. Claro. Entonces la disuasión acá es casi nula, porque antes vos tenías la chance de negociar con el atacante su propia vida a cambio de liberación de rehenes o lo que fuera. Pero en este caso no hay lo que negociar. De manera que esto dificulta muchísimo el plan en términos de prevención y de combate, ¿no? A punto de ser las 9:30. Gracias, Julián Schwindlerman. Ha sido contrario. muy claro explicarnos el contexto de esta situación tan Gracias. compleja que sufrimos tanto.